En el fútbol, los momentos legendarios en los penales nos mantienen al borde de nuestros asientos. Descubre los momentos más emocionantes y decisivos en esta apasionante recopilación. Comenzamos con la inolvidable final de la Champions 2011-2012. El destino parecía cruel para el Bayern Múnich, cuando Schweinsteiger estrelló su penal en el palo. Pero entonces llegó Drogba, fijando su mirada en Neuer, sin piedad. El Chelsea se coronó campeón de Europa por primera vez, y Didier celebró merecidamente su hazaña. Emociones imborrables en el fútbol. Como en la canción de la cucaracha, la Pulga perdió la pata clave. Falló el primer gol de penales contra Chile y Argentina. Perdió 4-2 en la final de la Copa América. Tras ese dijo basta y renunció a la selección albiceleste. El penal decisivo para España en el 2018. Aspas acomoda el balón y la presión se siente en el aire. Los jugadores rusos esperan un fallo del español, mientras se abrazan en la mitad del campo. Iniesta y sus compañeros observan a pocos pasos de sus rivales. La carrera comienza y el delantero del Celta lo lanzó por el centro de la portería, pero Akinfeev acertó a tocarlo con el pie y envió a la selección española de vuelta a su país. La afición y los jugadores rusos estallan ante tamaño suceso histórico mientras corren a abrazar a su portero. España no encuentra consuelo. David Beckham camina hacia el punto penal con el balón, toma carrera y dispara un potente derechazo, pero se va a cualquier lado menos al interior de los tres palos. El inglés mira al punto para saber por qué pateó tan mal. Ricardo respira. Basel se dispone a lanzar el 13º penal de la serie, pero es interceptado con mucha seguridad. La definición se dio cuando el portero Ricardo se despojó de los guantes y atajó a mano limpia el tiro de Basel, y esto podría haber sido todo, pero Ricardo se encargó de anotar el penal definitivo, dándole el triunfo a Portugal por 6-5 en los tiros de los 11 pasos, que dejaban un 8-7 global, clasificando a las semifinales de la Eurocopa 2004. El Gran Pirlo hace lo que muchos intentan. Pocos tienen el valor de hacerlo y menos pueden lograrlo: picar la pelota en una tanda de penales. Los aplausos son más que merecidos. El match point de la final de la Copa África de Naciones estaba en los pies de Sadio Mané, que dio clase de cómo patear y llevó a Senegal a salir campeón para alegría de todos sus compañeros. Mohamed Salah se guardó para patear el quinto penal para Egipto, pero no llegó. En el final más dramático posible para el certamen, Mané le ganó el mano a mano a Salah. Cristiano Ronaldo ejecuta su penal para la Juventus. El disparo cruzado termina en la red y hace pasar a la Vecchia Señora a los cuartos de final de la Champions League, marcando aquel encuentro como el día en que CR7 se vengó del Atlético de Madrid con un triplete de su parte. Fue sin lugar a dudas el hombre del momento. Momento mundial, la mano de Luis Suárez y una de las proezas más importantes en la historia de Uruguay. En su propia área, el pistolero salvó con la mano una pelota que tenía destino de gol para el conjunto africano en el último minuto del partido. El árbitro del encuentro cobró penal y lo expulsó, pero Asamoah Gyan lo falló desde los 11 metros, lo que le permitió a Uruguay llegar a la definición por penales. En la definición por penales, Abreu le pidió al maestro Tavares patear el quinto penal porque tenía un buen presentimiento. Abreu pateó el penal, lo picó y fue gol. Uruguay ganó el pase a la semifinal del Mundial de Sudáfrica. Cristiano se acomodó, dio 2 pasos y detuvo casi totalmente a su carrera. Esperó que el arquero le diera alguna señal y sacó un derechazo fuerte, cruzado y a media altura. Sech voló hacia su derecha, la pelota pegó en su codo y salió por arriba del travesaño. En ese momento, John Terry estuvo a un paso de la gloria, pero resbaló al llegar a la pelota. Se cayó y su derechazo, abierto, dio en el palo. Y llegó el turno de Nicolás Anelka. Van der Sar abrió los brazos. Anelka cruzó el tiro hacia el otro lado, el mismo para donde fueron las manos del neerlandés, que se quedó con el penal y la victoria. Aquella noche en Moscú, Manchester United ganó su tercera Champions League, luego de las conseguidas en 1968 y 1999, dejando a Cristiano Ronaldo goleador del torneo y elegido también mejor jugador, además de darle a un joven Carlos Tevez su primera medalla europea. Messi se hizo cargo del penal, eligió la izquierda de Courtois y ahí también fue el belga para detenerle el penal que pudo haber abierto la serie entre PSG y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Ronaldinho no pudo festejar sus 100 partidos como hubiera querido, pero Diño lanzó el penal a su derecha y fue despejado por el portero Joe Hart, sin que el propio jugador del Atlético Mineiro ni Neymar pudieran aprovecharse del rebote del arquero de Manchester City. Picar la pelota en un penal se ha visto, pero ¿hacer esto? No sabemos cómo llamar al disparo, pero realmente hay que tener coraje para hacerlo y que además te salga tan bien. Mis respetos.
Pogba es conocido por ser lento al patear penales. Esta vez no fue distinta y por más que lo silbaron y abucharon, el francés convirtió su tanto y dedicó el festejo a sus detractores. Nadie se atrevió nunca a algo parecido. El penalti picado por Zinedine Zidane define a la perfección lo que fue el Mundial de Alemania 2006, para quien en caso de no haber perdido dicha copa, seguramente se hubiese quedado con un Balón de Oro cuya firma hubiera tenido ese hermoso lanzamiento a lo Panenka. El disparo fue por poco adentro y todos sus compañeros festejaron con él, incluido el arquero desde la distancia. En una clase de cómo patear un penal, el chileno Arturo Vidal convierte su tanto desde los 12 pasos jugando para la Juventus, cuando envió el balón a un ángulo imposible de alcanzar por el arquero rival, dándole una potencia y una dirección majestuosas. Este penal no fue uno más. Messi se paró frente al balón, amagó, hizo un potrero y a pesar de convertir el gol, este fue anulado y vio la tarjeta amarilla. Después, el árbitro alemán lo hizo patear de nuevo y Leo se sacó la espina de anotar por primera vez en San Siro. Baggio se perfilaba para ser el héroe de Italia en Estados Unidos 1994. ¿Qué pasó? Taffarel dio apenas un paso hacia adelante y la pelota se fue por encima del travesaño tras el lanzamiento, sentenciando la historia. Y terrible desazón para Italia. Lamento total para la figura Tana en medio de la alegría del equipo conducido por Carlos Parreira. El 25 de mayo de 2005 ocurrió el conocido como Milagro de Estambul. En la definición por penales, Andrea Pirlo puso muy difícil la situación para el Milan, fallando el segundo penal del equipo rojinegro. Luego Dudek, como queriendo demostrar quién era el dueño del arco, le alcanza el balón a Shevchenko. Tal vez estos juegos mentales sirvieron para que ese penal sea fallido en el último envío, que condenó al Milan a una derrota increíble luego de ir 3-0 en el marcador. Y si creías que Messi fue el primero en dar un pase desde penal, solo tienes que mirar un poco atrás en el tiempo para darte cuenta que no fue así. Mohamed Salah anotó un penalti en el minuto 95 y desató la locura del comentarista del partido, de sus compañeros de selección y de todo el país árabe que volvía a un mundial después de 28 años. El delantero de Liverpool también había marcado el primer tanto de los faraones. El penalti señalado en el minuto 93 que provocó una invasión de campo de los suplentes de Egipto, cambió la historia del partido y dio al combinado árabe el billete a Rusia. Día de fiesta en el Cairo. Un fallo tras otro. Esto pasó en la insólita tanda de penales de la Supercopa de Japón. Este partido, en el que se enfrentaron el campeón de la Copa Emperador y el ganador de la J-League, finalizó 3-3 en el tiempo reglamentario. Fue ahí donde tuvo lugar uno de los sucesos más insólitos en lo que va del año. En la tanda de penaltis se anotaron los 4 primeros lanzamientos, incluido el de Andrés Iniesta, pero luego hubo seguidilla de disparos defectuosos. Fueron 9 fallos consecutivos. En total patearon 14 veces y solo convirtieron en 5 oportunidades. En Emiratos Árabes inventaron el penal de taco. En un amistoso ante Líbano, un futbolista de Emiratos Árabes metió un golazo desde los 12 pasos. Llegó, dio media vuelta y le pegó de espaldas. Increíble. Maldivas venció a Afganistán desde los 12 pasos y uno de los remates fue muy particular. El delantero se cayó antes de patear el penal y terminó metiendo el gol. Si no me crees, mira de nuevo la jugada. ¿La caída fue intencional o accidental? Para ver más contenido legendario como estos penales, no olvides suscribirte y luego continuar viendo los momentos graciosos del fútbol.